Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet. También le damos un feliz Día del Padre desde acá a todos los que nos están acompañando, ya sea ahora o en la semana. Que el Señor bendiga sus vidas grandemente. Y estamos abriendo nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 11. Es un capítulo tremendo que nos habla de algo que está escaseando en estos días, que es la fe, ¿no? La fe. Y estamos hablando de un hombre que es conocido, que es famoso, a pesar de que hace miles de años, no 50.000, pero algunos miles, que estuvo siendo el protagonista de tener que hacer un barco inmenso llamado Noé, porque iba a venir un diluvio de parte de Dios para destrucción de la humanidad. ¿Por qué iba a destruir Dios a la humanidad, Dionisio? ¿Cómo estaba todo? Por la perversidad del hombre. Ahí está, por la perversidad del hombre, ¿no? Como el hombre se corrompía, y dice que el designio de su corazón era de continuo solamente el mal. No había nada bueno ya. Y vamos a leer nuestras Biblias, Hebreos capítulo 11, el versículo 7 que estamos desarrollando. ¿Tienen allí sus Biblias? Hebreos capítulo 11, versículo 7. Sí. Vamos a compartir con la Noé, allá atrás. Así. Todos dicen, qué Biblia grande. ¿Qué es esa Biblia? Es una Biblia de estudio. Vamos a leer el versículo 7, hermanos. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Qué vimos en este pasaje? Que toda la acción de Noé, que va a realizar ese tremendo barco que medía, ¿se acuerdan? 155 metros de largo, una cuadra y media, por 26 metros de ancho, por 16 de alto, 3 plantas tenía. Ahí empezó la construcción, pero fíjense, y lo que estamos viendo ahora, dice allí, que siendo advertido, cuando Dios le dijo, mirá Noé, te vengo a comunicar que voy a destruir el planeta y la humanidad. Por lo tanto, tenés que hacerte un arca. Le da las maderas, le da la medida, porque ahí va a estar la salvación de este diluvio universal que yo voy a enviar sobre toda la humanidad. Todo el planeta Tierra será inundado por el agua. Ahora, dice que siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Y qué era eso que no se veía? La lluvia que nunca había caído. Entonces, tenía que hacer un barco para un agua que no veía, que nunca había caído. Y ¿cómo lo vas a hacer? Por medio de la fe. Tenés que creer lo que Dios te está diciendo, tener ese miedo, temor, de que si no lo haces, si no trabajas, cuando Dios mande el agua, vas a perecer. Qué tremendo, ¿no? Él tenía que preparar esa arca, pero miren qué hermoso, porque dice, con temor preparó un arca, y observen, para la salvación de su casa. ¿Qué significa? Que ese barco tremendo que Noé iba a realizar, iba a salvar a su casa, su familia. Él tenía una esposa, tendría 3 hijos y 3 nueras. En total, 8 personas. O sea que, si vos tenés que preparar un barco
para salvar tu familia. ¿Qué te parece? ¿Cómo vas a trabajar? Vas a tener diligencia, vas a tener temor. Nada te va a detener, nada te va a parar. Cada día te vas a levantar a poner una madera, a poner otra madera y hacer ese barco inmenso que la humanidad nunca había visto un barco. Pero qué hermoso y qué importante es para nosotros, hermanos, y vimos el domingo pasado una fe que prioriza la salvación de su familia. A veces uno está pensando en los perdidos del África, ¿no? En los perdidos de Congo, sí, en los perdidos, no sé, ¿viste? Pero ¿cuál es la prioridad para nosotros en cuanto a la salvación? ¿Cuál es la prioridad para nosotros la salvación, Dionisio? Según la palabra, la fe, nuestra familia. La familia, ahí está. ¿De qué serviría el cielo si nuestra familia no está en él? Pero a veces nosotros ponemos otras cosas más importantes en nuestra vida. La carrera, los estudios, el dinero, la fama, lo material o no. Y vivimos y nos afanamos y nos desgastamos en eso que creemos que es lo más importante. Y creo que ahí a veces hay un engaño de parte del enemigo. Porque lo que nosotros tenemos que poner como prioridad para nuestra familia es su salvación. Y si nosotros no venimos a la iglesia con fidelidad, ¿cómo un día vamos a traer a nuestra familia? ¿Cómo le vamos a demostrar a ellos que Dios es importante, lo más importante, no algo que está en tercer, cuarto lugar? Primero vengo por mí, pero también mostrarle a mi familia que Dios es lo más importante. Tenemos tiempo para todo, ¿no es cierto? Nos gusta el deporte, nos gusta salir, nos gusta la pesca. No está mal. Pero si eso se interpone ante el único tiempo que tenemos para venir a escuchar la palabra de Dios, entonces nos está alejando del camino, nos está enfriando el corazón y después nos cuesta volver a sentir ese amor, esa pasión por Dios. Y después cuesta, cuando uno se enfría, volver a poner ese corazón que vuelva a arder como al principio. Y yo digo, ¿no? Yo entiendo que a veces uno cuesta, ¿viste? Pero yo pienso en mi testimonio, en mi persona, ¿no? Cuando empecé a ir a la iglesia era un adolescente. Y yo te digo la verdad, la iglesia era mi familia. No era solo una religión, ¿viste? No somos católicos que vamos a la misa y después, bueno, vivimos bajo la voluntad del diablo, ¿no? Escuchamos la misa, salimos, seguimos siendo las mismas personas. Y eso que Dios puso en mi corazón, ese amor por la iglesia, por los hermanos, por la palabra, por los mensajes, empezar a ir a una reunión, ir a otra, fue lo que me fue afirmando y fue lo que fue llenando mi corazón. Y Dios mostrándome su plan y su propósito. ¿Entendés? Pero ¿cómo comienza todo? Congregate, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No lo tomen como opción, porque es un mandamiento. ¿Y por qué es un mandamiento? Porque Dios dice, no es que vos me haces bien a mí y cumplís conmigo para que te vaya bien. No es así. Yo vengo porque yo necesito de Dios. Dios no necesita de mí. ¿Se entiendes? Él es Dios, todopoderoso. ¿Para qué me necesita? No me necesita. Pero me ama y quiere tener un tiempo conmigo, un encuentro con Dios. Y este es el lugar. Hay que dejar todo, hay que apagar los celulares, ¿no?
Hay que desenchufarnos de las preocupaciones del mundo y venir y decir, Señor, acá estamos en tu presencia, háblanos, porque necesitamos escuchar tu palabra, que tú nos enseñes, que tú nos corrijas, que tú nos instruyas, lo que necesitemos cada uno. Y por eso estamos acá. Pero cuando Noé se dio cuenta de la advertencia y del juicio, él sabía que tenía que preparar el arca como prioridad la salvación de ¿quién? De su casa, su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entrarían en ese barco que llevó bastante tiempo poder construir. Y ahí estaba esa salvación maravillosa. Y prioridad salvar a su familia. Vamos a ver allí en Génesis 6:18. ¿Por qué quiero enfatizar este punto? Porque a veces uno pone otras cosas, ¿no? La salvación de la familia y bueno, lo que le interesa es lo material. Entonces, yo lo que quiero dejar a mi hijo, ¿no? Si podemos tener otro. Le quiero dejar lo material, le quiero dejar plata en el banco, le quiero dejar un auto. Yo la verdad que mi papá cuando salí de mi casa, salí con lo opuesto. Y algunos tienen la bendición, no digo que está mal, que los padres le den la casa, que le den el auto, que le den... Mi papá no pudo, y entonces la casa me quedó ahora, porque él no está. Pero ¿qué pasó? Yo tuve que salir afuera, al mundo, a luchar, para obtener con esfuerzo, con sacrificio, lo mío. Entonces, ¿ven, hermano? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué dice allí Génesis capítulo 6, versículo 18? Dice Dios, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y contigo, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. ¿Ven? Y si mi esposa está en el arca, y si mis hijos están en el arca, y si mi yerno está en el arca, y mi nieto está en el arca, esa es mi meta. Y esa es mi oración. Porque ¿quién desearía que ellos no estén en el cielo donde yo ya tengo mi nombre escrito en el libro de la vida? Entonces, es muy importante que nosotros le demostremos a la familia que Dios es lo más importante. Que Dios es primero. Y ellos nos van a imitar y nos van a seguir. Pero si nosotros es todo el material y si todo el dinero y todo el material, ¿qué vamos a hacer? Los chicos van a decir, yo también quiero ser materialista, quiero tener plata, quiero cambiar el auto, quiero cambiar la casa. Pero eso se queda acá, hermano, porque cuando el Señor nos venga a buscar, ¿quién se va a llevar el auto? Y la casa que edificaste va a quedar ahí. La va a disfrutar otro. Pero si vos podés lograr por la fe, por la oración, en misericordia de Dios, que tus hijos, tu esposa, tu familia, tu yerno, tu nuera, puedan entrar al arca de salvación, eso va a ser algo que llenará tu corazón de total felicidad. Entonces, ¿qué tenía en la mente Noé? Prioridad, ¿cuál es? Prioridad, la familia. Cuando Dios salvó a aquel endemoniado gadareno, ¿te acordás? Que andaba desnudo con las cadenas, cortaba las cadenas, andaba durmiendo en los cementerios, dominado por el diablo. Se encuentra con Jesús. Marcos 5, vamos a leer para repasar. A mí me impacta mucho esta historia
de este muchacho que va a tener un encuentro con Jesús. Y que claro, una vez que lo liberó de todos esos 5.000 demonios, 6.000 que tenía adentro, ¿qué quería hacer este muchacho? Perdón, estoy medio apestado. Vamos a ver que él quería acompañarlo a Jesús. ¿Cómo no va a querer estar con aquel que lo liberó y está en su juicio cabal, se pone ropa? Es otra persona. Y dice el 5:18, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús, miren lo que dice, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Joven, tu madre está destruida, tu padre está desgarrado en su alma, porque no saben nada de ti. Tienes que ir a verlos a ellos, tienes que abrazarlos a ellos, tienes que contarles las grandes cosas que ha hecho por ti Jesús, su persona. ¿Y cómo habrá sido ese encuentro con ese joven que era el terror de los gadarenos de la zona? Era conocidísimo y famoso el endemoniado que andaba gritando desnudo con cadenas que había cortado, durmiendo en el sepulcro. Cómo Dios tiene esa prioridad, cómo Dios tiene ese cuidado. Y eso es algo que no tenemos que olvidar, hermanos queridos. Poner que nosotros acá, la meta es que estén todos los hijos. Y la nuera y los yernos y todo, despacito. Traemos el micro, Dionisio, allá de Moreno, ¿eh? Y lo de Sara, imagínate. No hay problema, ¿eh? Buscaremos otro lugar, Mariano, no, si se llena. Ese no es un problema, es un lindo problema, ¿no? Que no nos alcance el lugar. Pero hermanos, si ustedes no me ayudan en este deseo que Dios pone en nuestros corazones, yo no puedo hacer mucho. Por eso, y quiero mostrarles algo importante también. Vamos a ver en la carta de Tito. Tito era un joven griego que acompañaba a Pablo en el equipo misionero y bueno, él era uno de sus ayudantes como Timoteo, y Tito tenía que muchas veces ir a visitar a las iglesias que estaban en formación y establecer las autoridades de ese testimonio, los ancianos, los pastores, ¿viste? Ahora, vamos a ver que cuando uno quiere ser anciano o pastor, hay requisitos que la palabra nos coloca para poder ejercer ese cargo con autoridad. Y dice Tito capítulo 1, está después de 1 2 Timoteo, después viene Tito, Dice Tito 1:5. ¿Lo tienen ahí? ¿Vamos, Luquita? Mirá, 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras anciano en cada ciudad como te mandé. Tenía que ordenar algunas cosas con la palabra y establecer ancianos, autoridades que se hagan cargo de la congregación. Ahora mirá lo que dice en el versículo 6. Esto es, va a hablar de los requisitos. Si alguno es irreprensible, sin manija, que nadie lo pueda acusar, marido de una sola mujer, porque ya había infidelidad y había poligamia en esa época. Entonces, Dios establece un matrimonio con una sola mujer, un solo esposo. Ahora, mirá lo que dice a continuación. Que tenga
hijos creyentes. Que tenga hijos creyentes. ¿Por qué Dios pide que el anciano pastor tenga hijos creyentes? Porque Él es el modelo, el ejemplo. Entonces, yo te puedo decir, hermano, tenés que ganar a tu hijo, tenés que traerlo. Ahora, esto a veces no se tiene muy en cuenta, ¿no? Hoy en la actualidad, pero es algo que la palabra de Dios exige que sean hijos creyentes. Por supuesto que cada uno de nuestros hijos, nosotros tenemos 4, en su tiempo, en su edad, van a ir conociendo al Señor. ¿No es cierto? Raquel, por ejemplo, a los 5, la que mejor, la más pequeñita de edad. Y así cada uno de nuestros hijos ha ido conociendo al Señor. Entonces yo sé y puedo decir, por la gracia y misericordia de Dios, que son de Cristo. Priscila, está Rocío acá, está Raquel, nos falta el Joso. Pero tienen a Cristo. Y estos requisitos es mientras están bajo el techo. O sea, yo como pastor, bajo el techo, pueden ellos testificar y pasar adelante si alguna vez no vinieron a la reunión. Raquel, faltaste a la reunión. Siendo menor, ellos ya son adultos, ya son mayores. Pero esa es nuestra responsabilidad. Sandra estaba con los 4 ahí al lado. Sin dibujitos, sin juguetitos, sin tablet, sin teléfono. Y todos decían, qué bien que se portan. Cuando era soltero era pastor y me decían, usted es muy duro. Cuando a usted le toque ser padre, va a ser un desastre su hijo. Y sí, pues yo no sabía porque todavía no había pasado esa etapa. Pero cuando uno tiene esos principios, y Sandra ha hecho un trabajo extraordinario, cuidando a sus hijos, viviendo tiempo completo para guiarlos en el camino del Señor. Los 4 sentaditos al lado de Sandra. Yo no me acuerdo mucho de haber tenido que retar a alguno, porque eran soldaditos, sentados en orden ahí. No, una vez, mire, le cuento algo, ¿no? Una vez me invitaron a Lobos a predicar un pastor. Y pobre lo llevé a ellos, era todo el día estudio. Pobre criatura, porque uno tiene que ponerse del otro lado. Encima son los hijos del pastor y te lo miran todo a ver qué hacen, qué no hacen. Tienen una presión. Y estuvimos todo el día ahí en el estudio. Y ellos jugaban, iban, salían, ¿viste? Y en una parte, por ejemplo, empezamos a la mañana, terminamos a las 7 de la tarde, 6. Y viene el pastor principal, el que me invitó, y me dice, Luis, dice, te quiero felicitar por tus hijos. Qué bien que se portan. Son un testimonio. Y saca $100, ¿viste? Y me dice, mira, un regalo para que vos le hagas lo que necesites, comprarle a tus hijos. Oh, eso es satisfacción, el premio. Salimos de ahí, vamos chicos a comprar zapatillas y lo digo, ¡ah! Y salimos a una zapatillería, compramos los 4 pares para cada uno y quedó y comimos un helado, 1 kilo ahí en Lobo, qué rico. Se lo ganaron ellos con su testimonio. Pero hay una madre, hay un padre que tratan de que estén ordenados. Hoy resulta que no los pueden tener. No, vos no sabés lo que es mi hijo. La culpa no es del chancho. ¿Cómo puede ser que vos no puedas controlar un niño de 3, 4 años? Entonces, sin ser perfectos, pero sí que dice la palabra de Dios que tenga sus hijos que sean primero creyentes. Primer punto. Entonces, que ellos hayan podido, ellos conocieron a Cristo acá en la obra, cuando viajamos desde Lima. Priscila tenía 8, 6, 4, 2. Raquel tenía 2 años cuando nos vinimos para acá. Y vinimos para traer el Evangelio, pero tal vez no teníamos todo el entendimiento que en ese proceso,
de traer la palabra y tratar de salvar a los perdidos, nuestra familia iba a ir conociendo al Señor Jesús. Conocer al Señor, conocer a Cristo como Salvador, bautizados los 4 en comunión, y mientras estuvieron bajo el techo, ellos nunca dejaron la iglesia, nunca faltaron. No tenían opción por no, que me duele, que todo. No, vamos a la congregación. No luchábamos. Eso ya estaba incorporado en su ADN, ¿no? Tenemos que estar en la iglesia con el Señor. Ahora, después que uno sale de la casa, ya cada uno, que es una persona adulta, define y toma decisiones. Y por ahí alguno puede estar más cerca, otro más lejos. Pero lo más importante, y lo digo con todo temor lo que estoy compartiendo, yo sé que si Cristo viene esta noche, estén como estén mis hijos, nos vamos con el Señor. Y Sandra, así que es prioritario salvar a la familia. Y para el líder que va a enseñar y que va a ser el ejemplo, ellos puedan decir, sí, la verdad que el pastor, están todos ahí como soldados siempre, no falta nunca, están ahí quietitos, bajo control, escuchando la palabra de Dios. Qué lindo tener a Luquita con nosotros, con su Biblia, Luquita, ¿no? Y bueno, Dios tiene un tiempo para cada uno, pero lo importante es que estén siempre en la iglesia, no dejen, no falten, y traerlos y acercarlos al camino de Dios. ¿Se acuerda que yo le hablé de un hombre llamado perdón que estoy medio llamado como, que venía en el Titanic? Era un pastor que venía, evangelista, que venía en la iglesia de Moody, lo habían invitado de Inglaterra, venía en el Titanic. ¿Y el qué pasó con el Titanic? Ya sabemos, choca un iceberg, rompe las cámaras de abajo 5 de flotación, y rompía 2 o 3, podían cerrarlo y salvarlo, no hubo forma. Y en 2 horas y media el barco se va a hundir, se va a partir al medio, y van a morir porque no tenían bote salvavidas. Solamente 700 de los 2.200 murieron 1.500. Y ese hombre, John Harper, que venía a predicar, tenía su hija que venía con él. Lo primero que hizo fue ponerla a salvo en un bote, le pusieron el chaleco. Y después que él se aseguró de que su hija estuviera a salvo, se sacó el chaleco, se lo dio a otra persona, le dijo, te va a hacer más falta a vos. Se tiró al mar Atlántico con temperaturas bajo cero, agua helada, a nadar y a predicar nadando antes de morir congelado, diciendo, ¿eres salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Iba nadando. ¿Eres salvo? No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así fue nadando y así fue predicando hasta que en un momento ya la hipotermia cobró, su cuerpo lo paralizó y se hundió en las aguas del Atlántico heladas y murió predicando. Es importante como prioridad la familia, que ellos estén en el arca, que ellos pasen por la cruz del Calvario para recibir el perdón y la redención y la vida eterna. ¿No es cierto? Ahora, hemos visto entonces que él tenía que preparar ese barco enorme, y le voy a mostrar otra cosa que también tenía que preparar para que se salve la familia. Algo que a veces pasa desapercibido. ¿Cuánto tiempo iban a permanecer ellos en el arca? ¿Ustedes tienen una idea cuánto tiempo iban a estar encerrados ahí? 40 días. Claro, llovió, después 40 días, 40 noches, bueno, después tuvo que, siguió 6 meses más, sumando todo,
71 días dentro del barco. Ahora te pregunto, si te salvaste del agua pero no llevaste para comer, o sea, lo salvó del agua, pobre, y se murieron de inanición, no tenía ni un pan para comer. Mire lo que dijo Dios, fíjese que Dios prepara y piensa en todo, lo que dice en Génesis capítulo 6, versículos 21 y 22. Acuérdense de todos los animales que llevaba, llevaba un zoológico ahí, y llevaba a la familia, y tenés que llevar alimentos para un año, porque no podés salir del arca hasta que Dios les dé el aviso. ¿Qué dice el versículo 21? Y tú, está hablando con Noé, toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Así que si lo llevamos a Luquita para un año, ¿cuánto tenemos que poner Pri ahí? Hamburguesas, sanguchitos. Ahora, eran 8 personas que comían los 360 días, 371, y ¿qué tenía que hacer? Anticipando el tiempo de cautividad dentro del arca. El alimento necesario había que juntarlo, prepararlo y almacenarlo. ¿Qué les parece? Tremendo eso, ¿eh? Entonces ahí estaba trabajando el padre Noé. Primero construyendo el arca para salvarlos del agua, pero para preservarlos de que no mueran de hambre, tuvieron el suficiente alimento almacenado para cada día que les tocó estar dentro de ese barco con los animales. Nunca le faltó el pan. Nunca le faltó el alimento. Un detalle importante, ¿no? Dice, bueno, entremos al barco, entremos. Me empiezo a comer los animales. ¿Sí, no? Entonces, no, ellos llevaban alimento para poder comer un año, prácticamente, un poquito más, que iban a estar dentro del barco. Así que había un sector ahí, el almacén, tenían toda la comida necesaria para el año. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, una fe que trae condenación al que no cree. Vamos a Hebreos capítulo 11, porque esta fe de este hombre llamado Noé, que cuando fue advertido por Dios le dijo, mirá, yo voy a destruir el mundo con agua, Noé, y le voy a decir algo, hermanos, hay evidencia en las montañas de los Andes, la más alta, de restos de fósiles marinos, y en el Everest, que tiene casi 9.000 metros, hay restos de fósiles del mar. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y que los científicos dicen, un día el planeta estuvo cubierto de agua. Yo no lo creo por los científicos, lo creo por la palabra, porque Dios es un Dios que dice verdad. Pero es una cosa que se puede comprobar. ¿Qué te parece eso? Lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Hebreos 11:7 para la parte final? Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual, ¿qué dice? Condenó al mundo. Condenó al mundo. Y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Con ese barco que hizo el arca, que vos lo veías de kilómetros, que todos sabían que había un loco, perdonen la expresión, que había hecho un barco gigante, no sé para qué, porque nadie le creía. Todo el mundo conocía a Noé y ese barco.
Y la gente cuando no cree, muchas veces se burla, ¿viste? Se reían, dice, loco Noé, pobre, está ahí. No sé para qué está haciendo ese barco. ¿Viste? Ahora, otra cosa que quiero mostrarles en esta noche, hermanos, es que la prioridad de Noé era ¿quién? Su familia. Muy bien. Pero quiero decirles algo más. No lo dice Génesis, pero lo dice en el Nuevo Testamento, en la carta de Pedro, que él mientras estuvo edificando el arca de Dios, que no sabemos cuántos años le llevó, no solamente él estaba trabajando para salvar su familia, él estaba siendo un predicador de justicia para la gente que pasaba, que se juntaba, que venía a ver el barco, que se reían. Él, mientras desde la primera madera hasta que se cerró el arca por la mano de Dios, todos esos años que llevó la construcción del arca, ¿saben qué estuvo haciendo Noé? Estuvo siendo un predicador de justicia. Y él decía, como podríamos decir, se viene el fin del mundo. Dios destruirá este planeta con un gran diluvio. Arrepiéntanse y aquí hay lugar. Es una imaginación, pero la centralidad del mensaje, ¿cuál era? El juicio. ¿Y cuál era el llamado? Arrepiéntanse. Ahora, no sabemos, pero pongámosle 80 años que estuvo predicando. Acá dice 120 años, claro, aproximadamente. Sí. Sí, bueno, lo que dice Pri, mirá, pero si lo me mandó. No, dice la Biblia acá Sí, abajo. claro. Está haciendo. Yo te voy a explicar algo que no es tan sencillo. Mirá que tu padre estudia. Pero miren lo que dice, vea, lo que dijo Pri tiene razón en un sentido. Miren lo que dice Génesis 6:3. Cuando Dios ve la maldad, ¿se acuerdan? La perversidad, el pecado del corazón, y Él toma una decisión de destrucción de la humanidad. Nos dice Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que Dios determinó, Él, en su corazón, el triuno Dios, que a partir de ese hecho y ese acto le quedaba a la humanidad 120 años. 120 años. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que eso es la terminación de esa generación. Lo que va a llevar lo máximo son 120 años. Ahora, después él va a hablar con Noé. Y Noé tiene que comenzar a traer los materiales y comenzar a traer y empezar a construir el arca. Entonces lo que no sabemos exactamente es cuándo él comenzó. Sí sabemos cuándo Dios determinó terminar con la humanidad. ¿Le quedaban cuánto? 120. Lo que no sabemos es cuánto empezó el arca y cuándo la terminó. ¿Se entiende? Porque bueno, hay unos números ahí que dice que Noé tenía 500 años cuando tuvo a sus hijos, y dice que cuando entró en el arca tenía 600, o sea, no quiero confundirlos, pero ahí no se ponen de acuerdo los teólogos, no saben cuántos años fueron, pero lo que sí podemos decir es que no sabemos cuántos años fueron, exactos, ¿se entiende? No hay una iniciación, no hay una fecha, sí hay una culminación. Entonces tenemos ahí 100 años, por lo menos, de que figura Noé con sus hijos y que comienza con la construcción del arca.
Ahora, vamos a ver un texto que se encuentra en Segunda de Pedro, porque es interesante estudiar la Biblia. Porque ahí en Génesis no dice que él estaba predicando. Él dice que hizo el arca, estaba concentrado en el barco. Vos decís, bueno, estaba salvando a su familia. Pero no quedó ahí. No es solamente que nosotros estamos acá para salvar a nuestra familia y bueno, y cuando están todos salvos cantamos aleluya y lo demás que Dios lo ayude, que lo parta un rayo. No es así. No fue así en Noé. Por eso se los quiero mostrar, porque Pedro en la carta, en la segunda carta, lo va a revelar inspirado por el Espíritu Santo. Observen lo que dice Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Mirá lo que dice, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre todo el mundo de los impíos. ¿Qué título le da Pedro a Noé? Ahí. Predicador. De justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras estaba haciendo el barco, él no solamente estaba priorizando su familia, sino preocupado por los perdidos. Él estuvo predicando, él estuvo advirtiendo durante la construcción del arca, todos los días, cada día, él estuvo proclamando que el juicio y la destrucción vendrían. ¿Saben por qué? Para que no tengan ningún tipo de excusas. ¿Quién se convirtió? ¿Quién entró aparte de la familia de Noé? Nadie. Pero no porque Noé no lo quisiera dejar. Es que no hubo uno de toda la generación. Y miren la dureza del corazón. Que pongámosle que tuvo 80 años predicando. Uno. No hubo uno que se convierta. Por eso ese es el final de la civilización en ese momento. Y demuestra, pero por más que Dios derrame su juicio, justos, prepare el arca, que era un testimonio que todos lo veían, pero no solamente veían el arca, veían a Noé predicando, proclamando el juicio, advirtiéndole que se venía el diluvio, aunque nadie le creyó. Él fue un predicador fiel. Cuando hablamos de resultado en la predicación, a veces cometemos errores. A mí todos me preguntan, ¿y Luis, cómo andás vos, sos pastor? Sí, ¿cuánta gente viene a tu iglesia? Y 20, 30. Y andan en pecado. Qué poquito. Ya no han dicho eso, ¿no? Qué poquito que son. Ahora, ¿ven, hermano? Un hombre que predica en fidelidad por muchos años, no sabemos cuánto, no quiero decir una cosa que no dice la Biblia, y no hay uno que se quiera arrepentir. Y les voy a mostrar un texto más para terminar. Este es un texto también complicado. Priscila, no me vas a hacer ningún comentario de las notas. ¿Qué dice la Biblia? No, pero no la lea. Después en privado me voy a volver loco. No. Primera Pedro. No, que todo tiene su complicación, porque si es algo claro, lo vamos a tratar de decir, pero también cuando no es algo que se conoce bien, uno tiene que ser honesto y decir, mira, no tenemos evidencia, si no, lo hacemos, no hay problema. Fíjense, primera Pedro 3. Ahí Pedro va a hablar de padecer mientras uno predica muchas veces, ¿no? Por predicar. A veces nos cuesta que predicamos y alguno te carga, te gasta. Ahí está el pastorcito, va para el culto, ¿viste? Se ríe, los parientes, los amigos. Entonces Pedro quiere animar a los hermanos que están, los judíos de la dispersión. Y dice versículo 3:17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así la voluntad de Dios
que por hacer el mal. O sea, uno por hacer bien las cosas y hacer algo correcto, va a padecer, dice Pedro. Pero ponete contento porque lo haces por Dios. Porque a veces uno dice, ¿cómo si yo hago bien? Quiero ayudar, me castigan, me cascotean, me discriminan. Dice Pedro, prepárate, va a pasar. Estás sufriendo por amor a Dios. Mira lo que dice el 18. Porque también Cristo murió. Mirá si vamos a hablar de alguien que fue rechazado y muerto. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, porque fue a la tumba, lo que murió es su cuerpo que fue sepultado en aquella tumba que José de Arimatea le dio. ¿Se acuerdan? Dice, pero vivificado en el Espíritu. El Espíritu no murió, murió la carne, el cuerpo. Ahora, hablando de ese Espíritu de Cristo, dice versículo 19, está hablando del Espíritu de Cristo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, o sea, no creyeron, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Qué está diciendo ese texto? Es un texto complicado, hay muchas posiciones, pero yo, estudiando, leyendo, orando, creo que es claro el texto de que cómo predicaba, con quién, con qué poder predicaba Noé. Con el Espíritu de Cristo. Estaba ya predicando a través de Noé, advirtiendo a esa perversa generación, y ahí lo dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, o sea, no creyeron en el mensaje de Noé, que predicaba mediante el poder del Espíritu de Cristo, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, fíjese en qué tiempo predicó. Acá lo dice, durante la construcción del arca. ¿Viste? ¿Cuándo estuvo predicando? Sí podemos decir, cuándo Dios determinó la destrucción. Pero lo que no podemos decir con certeza es cuándo empezó él a poner la primer madera. ¿Se entiende? Y hasta que la terminó. Desde la primer madera hasta que Dios cerró la puerta, ¿qué hizo Noé? Predicó por el Espíritu de Cristo fielmente a esos espíritus encarcelados, que está hablando justamente de la condición de las personas bajo el pecado y también de la influencia del enemigo, del diablo, ¿no? Como por ejemplo lo dice en el caso, Pedro lo dice en el caso de Simón. Fíjense, Hechos 8, 22, 23. Aunque bueno, algunos creen que son espíritus, pero no hay en el contexto, hay un tema de demonios ni nada por el estilo. No dice que fue a lo más alto, al Hades, como en otro texto, por eso lo aclaro. Espíritu encarcelado, está hablando del estado, de la condición de esa generación. Cuando ¿se acuerdan? Simón el mago, en Hechos 8, está hablando Pedro, 8:22, le dice, miren cómo lo define, a este hombre que quiere poner plata para que le den el poder del Espíritu Santo para bautizar, quiere comprar el don de Dios. Dice, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Hiel de amargura, cadena de iniquidad, prisión de maldad. Es lo que habla de cómo estaba esa generación en la época de Noé, que Noé predicó ¿con qué? Con el Espíritu
de Cristo. Y ellos no creyeron en el mensaje. ¿Cuándo predicó? Mientras construía el arca. ¿Cuándo? ¿Cuánto tardó? No hay evidencia. Pero eran mucho tiempo. No era un barquito así nomás, no había ningún tipo de maquinaria, pero por lo menos tiene que haber sido entre 80 y 100 años. Podemos decir eso de predicar, predicador de justicia. Quiere decir que no solamente, con esto terminamos hermano, que la prioridad para la salvación primero es en nuestra familia. Pero no nos podemos conformar con que mi familia va al cielo y mi vecino se va al infierno. Mis amigos se van al infierno. Mis parientes, los otros se van al infierno. Entonces, tengo que tomar el modelo de Noé, que fue un predicador de justicia. Siempre estuvo fielmente predicando mientras construía el arca. Pero no hubo uno solo y por eso condenó a su generación. Porque había uno que era justo, una familia que sí creyó, una familia que entró, una familia y ese hombre que hizo ese tremendo barco que todos lo conocían, y eso condenó con el mensaje, con el arca, el testimonio y la predicación a toda esa generación impía que pereció bajo el agua. ¿Ven? Por esa fe condenó al mundo antiguo. Porque había un hombre fiel que creyó, que hizo el barco, que salvó su familia y que entraron y fueron salvos. Pero también predicó durante ese tiempo. Así que agradecemos a Dios por esta palabra y que Dios nos haya podido hablar al corazón.